amigos, en esta lección aprenderemos la conjugación en presente habitual de los verbos en el idioma quechua. Si aún no has visto la lección anterior, donde aprendimos la conjugación en presente progresivo de los verbos en quechua, en la caja de descripción de este video les dejaré el enlace para que puedan verlo. Ahora sí, empecemos. Conjugación en presente habitual de los verbos en quechua. ¿Qué es el presente habitual? Pues el presente habitual se utiliza cuando el evento que describimos en una oración es cotidiano, natural y se da con cierta regularidad, lo que equivale a las frases en español como suelo cantar o suelo bailar. Para la conjugación en presente habitual de los verbos en quechua, haremos uso del sufijo ja y del verbo ser o kai conjugado en presente simple. Entonces, lo primero que haremos será colocar los pronombres en quechua, seguido de la raíz del verbo a conjugar, al cual añadiremos el sufijo ja, seguido del verbo kai conjugado en presente simple. Veamos un ejemplo con el verbo tusui, que significa bailar. Ñuja tusujkani, que significa yo suelo bailar. Han tusujkanki, que significa tú sueles bailar. Pai tusujmi, que significa él o ella suele bailar. Como puedes apreciar, en el caso de la tercera persona singular no se debe incluir el verbo ser o kai, sino que es suficiente con el sufijo mi, tal como hemos visto en el video de la conjugación en presente simple de los verbos en quechua, que puedes ver haciendo clic en la tarjeta de aquí arriba o en el enlace de la descripción de este video. Continuemos. Ñujanchik tusujkanchik, que significa todos nosotros solemos bailar. Ñujaiku tusujkaniku, que significa nosotros solemos bailar, pero tú no. Hankuna tusujkankichik, que significa ustedes suelen bailar. Paikuna tusujkanku, que significa ellos suelen bailar. Fácil, ¿verdad? Ten presente que esta forma que hemos utilizado para conjugar el verbo tusui en presente habitual, podemos utilizarlo para conjugar otros verbos, ya que la forma es completamente regular. Ahora veamos un ejemplo más utilizando el verbo rimay, que significa hablar. Ñuja rimajkani, que significa yo suelo hablar. Han rimajkanki, que significa tú sueles hablar. Pai rimajmi, que significa él o ella suele hablar. Ñujanchik rimajkanchik, que significa todos nosotros solemos hablar. Ñujaiku rimajkaniku, que significa nosotros solemos hablar, pero tú no. Hankuna rimajkankichik, que significa ustedes suelen hablar. Paikuna rimajkanku, que significa ellos suelen hablar. Ahora los invito a conjugar en presente habitual los siguientes verbos en quechua. Recuerden dejarme sus respuestas en la caja de comentarios. Bueno amigos, llegamos al final de este video. No olviden repasar cada una de las lecciones de este curso básico de quechua. Si tienes alguna sugerencia o pregunta, puedes dejarme un comentario. También te dejaré los enlaces de las lecciones anteriores en la descripción de este video. Espero este video te haya gustado. Si es así, déjame un like, suscríbete a mi canal y activa la campana para que no te pierdas los nuevos videos que iré subiendo. ¡Hasta la próxima!